Ok, muchachos y muchachas, deseando que estén muy bien allá en sus hogares con sus familias, continuamos con las presentaciones que muy amablemente la ingeniera Flor Muñoz Umaña nos brindó, y en este caso de materiales de construcción. Continuamos con el tema de agregados, y en este caso vamos a ver la forma que podrían tener los agregados. En primer lugar, tenemos los que son angulosos en forma cuboidal, que son generalmente los que buscamos para nuestras mezclas de concreto. Ahora, estas aristas o estas superficies que tienen nos sirven porque funcionan de una forma para generar una mayor fricción entre las partículas y por ende nos podría generar una mayor resistencia. Hay otro tipo de agregados como estos que están acá redondeados o que se extraen generalmente de los ríos. Son bastante bonitos desde el punto de vista ornamental, pero tal vez no nos funcionen tan bien en nuestro diseño de mezcla. Sin embargo, recordemos que los agregados del río, principalmente de ciertas zonas muy específicas, por ejemplo, como las de Guapiles, son de muy buena calidad. Generalmente no se encuentran este tipo de agregados redondeados porque antes pasan por un quebrador. Y tenemos unos agregados que es lo que tal vez no deseamos en el campo o en nuestra mezcla de concreto, porque es lo que se llama planas o laminares o planas y elongadas. Hay una norma ASTM para poder determinar los porcentajes de este tipo de agregados y si son aptos. Ahora bien, este tipo de agregados tienen ciertas relaciones. Por ejemplo, el espesor y el ancho tienen que ser menor a 0,5. Y también tenemos los aciculares o los que son como en forma de agujas, agujas alargadas, donde hay una relación de largo y ancho mayor a 1,5. Entonces, resumiendo, lo que decíamos en nuestra mezcla de concreto deberían ser agregados angulosos o de forma cuboidal. Redondeados no es una buena práctica, planas y laminares o planas y elongadas y aciculares en forma de aguja no sería recomendable. Veamos aquí algunas de las fotografías. Agregado cuboidal, como lo que tenemos acá, cuboidal, este también sería cuboidal. Y como mencionamos, estos que son planos y elongados no son recomendables. También otra, otro del por qué no deberíamos de utilizar agregados que sean planos y elongados es desde el punto de vista económico. Recordemos que cuando hacemos un diseño de mezcla, el cemento es el componente de mayor costo. Entonces, si utilizamos este tipo de agregados que son largos y que son planos y elongados, tenemos un aumento de un 4 o 5% según este autor Hudson de la pasta que estamos utilizando para un metro cúbico. Entonces imagínense para un metro cúbico la cantidad de cemento lo que nos podría costar extra así diseñamos una mezcla de concreto con otro tipo de agregado. Y esto es porque generalmente, y esto creo que lo habíamos visto antes, se requiere una mayor cantidad de este agregado porque tiene una mayor superficie específica. Si tiene una mayor superficie específica, es posible que también nos inyecte mucho más aire a nuestra mezcla de concreto. Un resumen de lo que acabamos de hablar de nuevo. Si estamos hablando de concreto fresco, si utilizamos partículas alargadas y aplanadas o planas y elongadas, requerimos una mayor cantidad de pasta, por ende requerimos una mayor cantidad de cemento. Se disminuye lo que es la trabajabilidad y por lo tanto el mezclado. Y va relacionado con el tercer punto que incrementa la demanda de agua. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar
más agua o aditivos en su efecto para que esa mezcla la podamos mover, la podamos trabajar. El acabado no va a ser el mejor, el deseado. También a la hora de colocarlo, cuando vamos a utilizar vibración, pues va a ser más costoso. Y además, lo que hablamos hace un poco, podría aumentar los porcentajes de vacíos al necesitar una mayor cantidad de superficie específica. Esto también puede conllevar problemas no solamente el concreto fresco, también el concreto endurecido. Y en este caso, por ejemplo, si tenemos más vacío, si tenemos más aire, nos va a afectar lo que es la durabilidad y por ende también la resistencia se va a disminuir. Y si se disminuyen esas dos, también es un indicativo de que es un concreto mucho más permeable, un concreto menos denso. Si lo utilizamos para losas, como lo que nos indica aquí la presentación, también nos podría afectar tanto a nivel de acabado, bueno, en este caso desde el punto de vista fresco, como también el agua de sangrado. Si obtenemos una mayor cantidad de agua de sangrado, y eso lo vimos en el tema de aguas, vamos a tener posiblemente un mayor riesgo a que se produzcan grietas en la superficie. Entonces, un porcentaje máximo debería ser un 15% en masa de la muestra, de todo lo que se analice o esa muestra que se analizó en laboratorio. También está desde el punto de vista no solamente de la forma, también tenemos textura de ese agregado. Lo vimos en la primera presentación, podemos tener un acabado redondeado, subredondeado, lo cual es muy bonito. Desde el punto de vista de estética, que en este caso sí nos podría favorecer la trabajabilidad, menos consumo de pasta, pero sin embargo hay un factor sumamente importante que buscamos a la hora de utilizar un agregado. Este factor es la herencia o la fricción que puede haber entre los mismos agregados. Y para eso entonces utilizamos los agregados de forma angulosa o cuboidales, cuya textura en este caso específicamente sería anguloso. Entonces tenemos una mejor adherencia y eso va aunado a lo que hablamos ahorita de la fricción que puede haber entre las partículas en el amarre que hay entre ellas. Sí podemos sacrificar, sin sacrificar, perdón, lo que es la trabajabilidad de la mezcla. Entonces, si queremos mejorar nuestra adherencia, tanto entre las mismas partículas y entre las partículas y la pasta en cemento, utilicemos agregados que sean angulosos. Esto nos lleva a que requerimos que sean agregados bien graduados. ¿Qué quiere decir bien graduados? Y eso es uno de los ensayos que tenemos programado, que es el análisis granulométrico, que es la STM C136. Entonces necesitamos una serie de tamaños que nos garanticen cuando hacemos un diseño de mezcla, una mezcla de concreto, que esas partículas se van a acomodar entre ellas y también entre la pasta y con el agregado fino para lograr una mezcla lo más densa, lo más compacta posible. Una mezcla de la máxima densidad, como hablamos ahorita, y que también tenga una buena trabajabilidad. Recordemos que eso es lo que buscamos. También hace algún tiempo hacia acá tenemos la ventaja de tener aditivos que nos ayudan con esto, pero igual, siempre deseando que los agregados tengan una buena distribución entre ellas, que estén bien graduados. Y para saber si un agregado nos cumple, si está dentro de los límites permitidos, está la norma de ensayo ASTM C33, donde podemos ver, dependiendo del tamaño máximo al agregado, en el caso de las rocas, que es lo que estamos enfocándonos acá, ver si se nos puede, si es parte de alguno de los rangos granulométricos para, para un parámetro de aceptación. Igual para el agregado fino, en este caso de la arena.
Vamos a ver ahora entonces lo que es la clasificación de los agregados. Puede haber una clasificación dependiendo del proceso de obtención. Recordemos que hay agregados desde el punto de vista que se obtienen directamente de las canteras, de lo que llamamos también tajos. Hay algunos que también el proceso de obtención tiene que ver con un proceso artificial y generalmente está asociado a lo que son procesos industriales. También tenemos la parte de la STM, como acabamos de hablar, la STM C33. También dependiendo del tamaño máximo, tenemos tamaño máximo nominal, de la forma y textura que acabamos de ver, del peso unitario masivo seco, que el peso unitario es una relación entre la masa y el volumen, tomando en cuenta también lo que son los vacíos entre las partículas. Y también podría ser desde el punto de vista de la composición mineralógica que tienen las rocas, que eso tal vez vamos a repasarlo muy rápidamente, pero en sí quedaría más que nada desde el punto de vista de otro curso que sería geología o geotecnia, que ustedes van a llevar mucho más adelante. Ok, proceso de obtención. Hablamos de dos principalmente, que eran de río y tajo y también de mar. Sin embargo, el mar es un proceso de obtención que es difícil de encontrar, poco utilizado, principalmente por las sales que podría tener esos agregados y cómo nos podrían afectar si el concreto que vamos a utilizar es un concreto reforzado, en otras palabras, que lleva acero. Ahora, artificiales, eso creo que sí lo mencionamos, subproductos de procesos industriales. Agregados naturales. Veamos entonces los agregados naturales. Principalmente entonces extracción de cantera o extracción de tajo. Se encuentra alguna zona que sea rica en materiales de la cual la podemos explotar, y aquí es donde se empieza a producir este tipo de negocio. También muchas veces he visto y me ha tocado también en ciertos trabajos mediante la explotación o extracción de material, por ejemplo un túnel hidroeléctrico, donde para aprovechar el material que se está extrayendo se procesa y al mismo tiempo puede servir para generación de concreto. Quebrador de Cerro Minas, esto está en Santana. Vean la cantera y también las terrazas que se van formando. Todas esas terrazas no pueden ser al azar. Se supone que tiene que haber un plan que esté aprobado desde el punto de vista geológico geotécnico para poder extraer el material y que sea también amigable con el ambiente. Muchas veces los métodos de extracción pueden ser con voladura, como está acá. También he visto en algunas ocasiones que se utiliza un martillo neumático que se coloca directamente a la maquinaria. Entonces va rompiendo y se va extrayendo. Seguimos con el quebrador de Cerro Minas. En este caso, bueno, maquinaria pesada, un retroexcavador que recoge el material una vez que se utiliza voladura y también vagonetas. Bueno, tal vez la foto es un poco antigua, dice que vagonetas de 26 metros cúbicos de capacidad. He visto vagonetas ya que tienen una capacidad mucho mayor que ello. Ahora bien, ¿de qué se compone? Entonces, las vagonetas vienen luego a extraer y lo van a colocar en una parte primaria. Esa parte primaria luego se va a ir transportando por medio generalmente de lo que son bandas transportadoras y lo lleva a una pila principal. Estas pilas principales lo van a ir colocando también dependiendo de su tamaño, de su granulometría en diferentes tipos de quebradores, como esta fotografía que está acá. Entonces la banda transportadora de los quebradores, por ejemplo el 2, 3 y el 4, que es lo que corresponde por acá, cada quebrador consta de un cono triturador y ese cono triturador va triturando la piedra dependiendo de lo que nosotros necesitemos
y lo va colocando, y también hay cribas, o sea, hay mallas para irlo separando. Pero también no nos sirve que nos llegue un material que esté contaminado. Por ejemplo, recordemos que esta semana vimos en laboratorio la norma STMC 40 que se refiere a lo que son impurezas orgánicas. Entonces, todo este material tiene que ir a un tanque de agua donde es lavada a presión. Y posteriormente, todo ese material que va saliendo tiene que ir a algún tipo de sitio de almacenamiento donde se va extrayendo todos esos materiales finos. Por ejemplo, este. Entonces, aquí hay un tanque espesador. Luego, por medio de algún compuesto, en este caso un floculante, la idea es que la arcilla precipite, que vaya flotando para poderla extraer y poder reutilizar también lo que es el agua. Es una gran cantidad de agua lo que se utiliza en esos quebradores, por lo tanto no puede ser tubo abierto. Entonces se necesitan bombas que estén recirculando. Estos son, por ejemplo, los filtros, y aquí es donde está lo que son las arcillas. Esas arcillas luego son recolectadas nuevamente y son colocadas de nuevo en las áreas verdes, que muy posiblemente, porque todo termina siendo un negocio, vaya en algún momento a reforestar, a producir o urbanizar. Entonces vean aquí todo lo que son las arcillas que salen de los filtros. La cantera de quebradores Cerrominas se ubica a 12 kilómetros al oeste de la ciudad de San José, en la localidad de Santa Ana. La técnica de extracción se basa en la perforación y voladuras con explosivo. Luego, el producto es transportado en vagonetas hasta la planta de trituración. Toda la planta se puede dividir en tres partes: planta primaria, planta secundaria, planta de lavado. Planta primaria. Aquí es donde las vagonetas descargan la materia prima. El quebrador de mandíbulas reduce esta a 12 pulgadas para ser enviada a la siguiente etapa de trituración en la planta secundaria. En esta parte del proceso, un quebrador de cono giratorio se encarga de reducir el material proveniente de la pila pulmón de 12 pulgadas a menos de 3 pulgadas, para ser llevado hasta la criba de clasificación intermedia, donde la fracción más gruesa es terminada de reducir con un quebrador de cono hidráulico. Todo el producto abajo de 1 pulgada es enviado a la criba de clasificación y lavado. Planta de lavado. Antes de la instalación de los equipos de lavado, la clasificación final se hacía en seco, con lo que se tenía muy poco control en el grado de contaminación de los agregados gruesos y finos. Ahora hemos introducido 280 metros cúbicos por hora de agua limpia a la criba, con lo cual se obtienen perfectamente limpios todos los agregados gruesos. Los agregados menores a 1/4 de pulgada son clasificados y separados de la contaminación en las plantas compactas de lavado. En la primera compacta ingresa arenas, más agua, más arcilla, a una cuba donde una bomba está succionando e impulsando hacia el hidrociclón. Así se realiza la separación de las arenas más gruesas hacia un escurridor vibrante, para darle una humedad aceptable de manejo. Luego el agua sucia, más la arcilla, más las arenas ultrafinas llegan a la segunda planta compacta. En esta segunda planta el proceso es idéntico al de la primera. Aquí se recuperan arenas ultrafinas y se libera el agua más la arcilla hacia el tanque espesador. Finalmente, el lodo que se encuentra en el fondo del tanque espesador es succionado y enviado hacia un filtro prensa. Aquí, gracias a telas muy finas y resistentes, el lodo es densamente empaquetado, gracias a la alta presión de inyección y separado del agua. Esta regresa limpia hacia el tanque espesador. Una vez que las cavidades del filtro prensa se encuentran totalmente llenas de arcilla, se detiene el proceso de bombeo de lodo y se procede a descargar por la parte inferior todas las tortas de arcilla.
Al final del día, estas son cargadas en vagonetas y llevadas hacia la cantera para la recuperación de los terrenos ya explotados.